Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio este lunes 23 de octubre. Sean todos bienvenidos a este nuevo tema que nos va a tocar el día de hoy, comentar, exponer, ¿no? El tema de hoy se refiere al fiscal. Este famoso cierre del cual, pues, en estas fechas pudiéramos decir que ya es muy oportuno iniciar o comenzar a hablar de él para prepararnos precisamente para pues estar, una vez que se cierra el ejercicio, pues ya llevar encaminado pues este proceso, ¿no? Podemos decir que el cierre fiscal pudiéramos hablarlo desde un punto de vista en dos partes, ¿no? Todas las actividades, los trabajos que se tendrían que hacer previo al cierre del ejercicio y algunos otros que tendrán que hacerse posteriormente una vez cerrado el ejercicio, ¿no? Obviamente que en este tema de actividades previas pudiéramos estar comentando lo que es en este caso, pues hasta cierto punto, de los resultados fiscales, por ejemplo, que van a, y que en estas fechas pues estamos todavía de hacer ese tipo de proyección, ¿no? Entonces el tema es comentar un poquito, tienen que tocar, que se tienen que prever, que se tienen que analizar, que se tengan que retomar para estar preparados, para tener un cierre oportuno, ¿no? Y en esa medida, pues una vez llegado la declaración anual, pues ya tengamos un camino recorrido, ¿no? Y no nos ganen, pues en este caso, las prisas, ¿no? Vamos a tocar algunos temas que son aspectos, pues, que consideramos bastante importantes sobre este cierre fiscal. Puntos a considerar que bien abarca temas desde lo financiero, la parte incluso corporativa de las sociedades, en este caso para las personas morales, ¿no? Y obviamente, pues si estamos hablando de un cierre fiscal, pues la parte previsoria debe revisar toda la parte de los impuestos, ¿no? Y todas las obligaciones fiscales que en un momento dado, como contribuyentes, pues tenemos que cumplir, ¿no? O bien que ya hemos venido cumpliendo desde el inicio del ejercicio y hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a comentar, ahí están algunos de estos puntos a considerar. En este caso, por ejemplo, la parte de la información financiera, la contabilidad que hemos venido comentando, está primeramente, y por supuesto ya lo decíamos en pláticas anteriores, pues está el hecho de tener esa contabilidad al día, ¿no? Si bien estamos frente a un cierre fiscal anual, también lo es cierto que, bueno, se supone, o la práctica, parte de nuestros procesos, tiene que ser el llevar a cabo un cierre mensual de todas nuestras operaciones pues que llevamos a cabo durante un periodo, un mes determinado. Entonces, fíjense cómo se resalta mucho la importancia y es un efecto colateral el hecho de que tengamos cierres mensuales, pues nos va a facilitar entonces, se nos acerque el cierre fiscal, que ya tengamos muchos elementos que se tendrían que tocar en ¿no? Ya lo decíamos, la normatividad, hablando de la normatividad financiera, volvemos a ese tema, operaciones tienen que reconocer en su momento en que son devengadas o realizadas. Esto nos va a permitir tener información actualizada, tener información que cumpla con los objetivos que ya habíamos comentado financiera hacia los usuarios, ¿no? Ya decíamos que la información pues es la autoridad fiscal y parte importante de una correcta determinación de los impuestos fiscales, pues era precisamente el poner esa información financiera al día, ¿no? Vamos a comentarlo más adelante, pues nuevamente no podemos dejar de mencionar, pues dentro de esa que vamos a tener, pues es la famosa contabilidad electrónica. Y siempre lo hemos comentado, la
en la medida en que nosotros tengamos información de calidad, pues vamos a tener una buena determinación de impuestos, un buen cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Entonces tenemos que nunca perder de vista, es el punto de partida y es lo que nos va a permitir llegar al 31 de diciembre pues con la información que se necesita, por supuesto. Otro de los aspectos a considerar, por ejemplo, las cuentas incobrables, lo vamos a comentar un poquito más adelante, que muchas veces tenemos la opción, ¿verdad?, de poder hacer algo con esas cuentas incobrables, ya sea incluso que sea una depuración contable, pero también sabemos, ¿no?, que hay una posibilidad de por ahí meter una deducción fiscal en un cable. El otro tema es las operaciones con partes relacionadas, famosas, que hoy por hoy pues, sabemos que hay que revelar, ¿no?, información financiera, también hay que revelar mucha de esta información en la electrónica, en nuestras declaraciones, en todo esto, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que tener muy claro qué son las partes relacionadas y en función a qué se determinan. Tenemos aspectos tanto fiscales como financieros para efectos de determinarlas y saber conocer y poder determinar quiénes son realmente nuestras partes relacionadas. Bueno, pues en la información de operaciones y saldos que tengamos con ellas, pues tenemos que tenerlas muy bien determinadas, muy bien identificadas en nuestra información. Las evaluaciones de los diferentes rubros de los estados, cualquiera que se llame evaluación de inventario, correctas, que al final del día pues tienen también tanto un efecto financiero como conciliación. Es muy importante, las conciliaciones contables, que muchas veces por ahí decimos, oye, pues vamos a hacer la conciliación, ¿verdad? Y nos enfocamos quizás en la conciliación bancaria, ¿no?, de la cuestión del área de tesorería, pero también hay que voltear a ver que hay que hacer esa serie de conciliaciones que pueden derivar de otros rubros, ¿no? Hoy por hoy también pues tendremos que ver lo que es el expediente fiscal, que bueno, ya hoy por hoy pues sabemos que todo está de manera electrónica, las declaraciones se presentan de manera electrónica y bueno, por lo tanto, pues ya sea que el físico o un expediente electrónico, lo importante es todas las declaraciones legales, periódicas, informativas, etcétera, y están enseguida, declaraciones informativas, que tengamos debidamente presentado, y para eso pues tenemos que hacer una revisión hacia atrás en este cierre fiscal para verificar que hayamos presentado y cumplido de manera correcta con todas esas obligaciones. Esta sería la parte de alguna manera financiera y fiscal. Otra de las obligaciones que muchas veces dejamos de lado y nos enfocamos en el área fiscal, pues es la parte de las obligaciones fiscales, las obligaciones legales. En este caso decíamos arriba ahí corporativas, ¿no? Que también como personas morales o como sociedades tenemos todas esas obligaciones y pues muchas veces no las observamos o no las tenemos en cuenta o bien en cuenta para cumplirlas, y que también vamos a ver más adelante pues cómo también tiene un sesgo, una importancia en un momento determinado fiscal, ¿no? Y obviamente pues todo lo que es el Código Fiscal de la Federación, la presentación sobre todo de avisos al RFC por cualquier cuestión o por cualquier situación, por cualquier opción fiscal, por cualquier estímulo fiscal que podamos tomar en un momento dado. Bueno, pues también es importante que revisemos, que tengamos todos los avisos presentados, porque en un momento dado pues podamos tener un desfase de esa obligación, ya sea que haya un cumplimiento mensual o incluso que dentro del mismo ejercicio tenga que presentar. Se nos termine el ejercicio y no lo hayamos hecho, pues podemos tener un problema ahí de aplicación en un momento dado. Entonces también es muy importante considerar esta parte, ¿no? Luego tenemos pues todas las consideraciones del impuesto sobre la renta. Al final lo que vamos a llegar es a un resultado fiscal. En este caso, pues la ley de impuesto sobre la renta nos determina todos los elementos y todos los indicadores financieros financieros y fiscales, ¿no?, que tenemos que cumplir desde el punto de vista de la ley de renta, ¿no? Por ahí hay una serie de obligaciones fiscales que tenemos que tener y hacer y realizar al final del ejercicio, y por supuesto pues revisar
todas aquellas partidas que van a incidir en el resultado fiscal, tales como las deducciones autorizadas, cuáles son los requisitos de estas deducciones fiscales, en qué medida estoy cumpliendo o cumplí hacia atrás con estos requisitos fiscales de las deducciones y cuáles a lo mejor, aun cuando no las haya cumplido, quizás pueda estar a buen tiempo aún de poder cumplirla o complementar el requisito, ¿no? Que eso es muy importante. Aquí la importancia es resaltar el hecho del momento en el que nos encontramos y hacer lo necesario para antes del cierre del ejercicio, pues tengamos la posibilidad de cumplir o complementar con toda la información que nosotros necesitamos, ¿no? Temas de deducción inmediata de activos fijos, si cumplimos con ese estímulo, ¿verdad? O bien también prever sobre cuáles activos ya fueron deducidos de esa manera, no caigamos en una doble deducción. Verificar la parte de los pagos provisionales de ISR, que también, pues muchas veces podemos hacer una declaración normal, pero vale la pena, ya una vez con la información cerrada del ejercicio, pues hacer una revisión o una nueva revisión de los pagos provisionales. Muchas veces hacemos ajustes, hacemos cambios, hacemos modificaciones, incluso podemos tener una declaración complementaria del ejercicio anterior y muchas veces podemos modificar nuestro coeficiente y sin embargo nuestros papeles de trabajo no lo actualizamos. Entonces también es una de las partes también que debemos estar revisando en el cierre del ejercicio y importante que tengamos bien determinado. Los ingresos acumulables, pues también, en este caso los ingresos acumulables, bueno, pues tener muy bien presente desde la contabilidad, partiendo desde la contabilidad, que puede haber muchos ingresos que no estemos o no hayamos acumulado o que no vayamos a acumular. Muchas veces se presentan temas, por ejemplo, no sé, una indemnización de un seguro, a lo mejor una condonación de deuda, vaya, ingresos que pudiéramos decir que no son muy comunes o no están en los ojos de los contadores, pero que también podemos tener ese tipo de ingresos y que en un momento dado podamos omitir o haberlos omitido en el transcurso del ejercicio, ¿no? Aquí ya sabemos, en materia de ingresos acumulables, pues prácticamente, salvo algunas excepciones, pues tenemos que estar muy al pendiente de no omitir ingresos, porque este es un evento de una infracción y de un problema fiscal también, ¿no? Es muy importante en este caso considerar los momentos de acumulación del ingreso, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a marcar la pauta de qué ingresos tuvimos que haber acumulado, porque sabemos que unos se acumulan conforme se devenguen, otros se acumulan conforme se pagan, otros se acumulan conforme estamos emitiendo el comprobante fiscal. Entonces tenemos que estar muy presentes con los momentos de acumulación y en ese sentido, pues que no se nos vaya a pasar o dejar de considerar alguno, ¿no? También el tema de los dividendos, muy importante para aquellas empresas que durante el ejercicio hayan hecho distribución de dividendos. La CUFIN, la PTU, pérdidas fiscales, todos estos temas que se vuelven indicadores fiscales y que nos ayudan pues en un momento dado, si tenemos utilidad fiscal, pues bueno, saber que tenemos pérdidas por amortizar. Si tenemos dividendos, distribución de dividendos en el ejercicio, pues saber que tenemos la posibilidad de decretarlos sin el pago del impuesto. Y en última parte, pues el tema de las compensaciones y devoluciones, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a comentar. Entonces, ya comentábamos, ¿verdad?, de la importancia de la información financiera. Ya habíamos comentado en otras charlas sobre la importancia de preparar esa información financiera conforme a las normas. Hay algunas normas por ahí, ¿verdad?, que comúnmente a veces no aplicamos, pero que son importantes desde el punto de vista financiero. El boletín B10, que sabemos que ahorita pues no se está aplicando. Tenemos ya 10 años que no lo aplicamos por efectos de la inflación. Pero también está el boletín de 3, el reconocer las obligaciones laborales, incluso la posibilidad de que bajo ciertas condiciones actuariales podamos hacer incluso deducible por ahí algunas provisiones o reservas de obligaciones laborales. También el boletín de 4, reconocer los impuestos diferidos, la posibilidad pues de que podamos tener un reflejo de una información más correcta en función al impuesto que realmente le corresponde a la utilidad contable y no llevar a resultados lo que es la utilidad fiscal, o más bien el impuesto del ejercicio basado en la utilidad fiscal,
que sabemos que pues, la conciliación nos marca todas esas diferencias que puede hacer incongruente, ¿no? En un momento dado que esa utilidad neta pueda estar en función a un impuesto que realmente le correspondió por acumulaciones anticipadas, deducciones anticipadas, pero que la ley los permite, ¿no? Elaborar estados financieros proyectados a diciembre. Bueno, ahorita ya más bien para ver el punto de la producción del resultado fiscal o del cierre, pues es importante tener elementos que nos permita conocer cómo vamos a cerrar el año, ¿no? Ese es el primer paso, vamos a decir, de un correcto cierre fiscal. Y hacer este ejercicio nos lleva a facilitar mucho las cosas a la hora de que realmente nos enfrentemos a los procesos de elaboración de papeles de trabajo para la determinación y la presentación de la declaración anual. Esto es importante, ¿no? También otro de los aspectos que ya es más por el lado corporativo legal, ¿no? El verificar los libros de actas, el libro de registro de accionistas y las variaciones en el capital contable, pues que se encuentran al corriente, ¿no? Pues no olvidemos que esta parte pues es muy importante porque sabemos que para efectos de la contabilidad, desde el punto de vista fiscal, pues toda esta información forma parte de ella. Entonces, muchas veces somos omisos en llevar estos libros o incluso más allá de eso, no realizar las actas de asamblea por los acuerdos que se realizan en las empresas. Aquí pues es nada más ser reiterativos, ¿no? Tener los estados financieros, ¿no? La información financiera es la toma de decisiones, es la posibilidad de poder expresar una decisión y saber interpretarlos, ¿no? Ahí están las tres grandes, digamos, rubros o conceptos que nos dan los estados financieros: una posición financiera, un desempeño de la entidad, los objetivos y conocer los flujos, ¿no? Realmente cómo vamos a terminar el ejercicio, si vamos a necesitar fuentes de financiamiento, si vamos a tener la posibilidad, en este caso, de comportamiento de los flujos. En este caso, podemos tener la capacidad de vamos a cubrir deuda, vamos a pagar a proveedores, tenemos esa posibilidad de adquirir nuevos activos, qué margen de maniobra vamos a tener donde podamos de alguna manera a lo mejor prever y anticipar este tipo de erogaciones que nos permita a lo mejor, pues en un momento dado, hacer una mayor reducción de la base fiscal y disminuir la carga la carga fiscal en el resultado. Entonces, la información financiera, pues tenemos que partir, ¿no? Aquí, pues hay que tener muy en cuenta dentro del balance general, pues eso que le pusimos ahí, cuentas sensitivas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cuentas importantes, las cuentas que resaltan o toman relevancia, ¿no? Y que puedan tener un aspecto fiscal? Esos son los que tenemos que analizar. Por ejemplo, en este punto aquí tenemos en el pasivo y en el capital contable, por ejemplo, las aportaciones para futuros aumentos de capital, que lejos de cómo lo ve la autoridad o cómo pueda ver la autoridad determinadas cuentas en nuestros estados financieros o en nuestra contabilidad electrónica que enviamos, pues sabemos que hay muchas cuentas que pueden, ahorita que decíamos de los flujos de efectivo, pues poder la capacidad de cubrirlas, pagarlas o reintegrarlas o reincorporarlas a los destinatarios del flujo, ¿no? Ahorita las aportaciones para los futuros aumentos de capital, pues sabemos que tienen un impacto, si bien es cierto, en el ajuste anual por inflación, y muchas veces mantenemos por años incluso aportaciones para futuros sin tomar la decisión o bien de reintegrarle a los socios sus aportaciones o bien capitalizarlas, convirtiéndolas en capital social. Y mientras tanto, pues nos está generando un impuesto, ¿no? Indirectamente, porque al final de cuentas son partidas que se consideran como deuda para ajuste anual por inflación, y eso nos hace, pues, aumentar la carga fiscal, ¿no? Entonces, son las cuentas, o son un ejemplo de esas cuentas que tenemos que estar revisando, y es parte de la depuración o de la conciliación contable esencial del ejercicio. Aquí donde comentábamos, ¿verdad?, lo que es la parte de la conciliación contable. La conciliación contable, pues es un ajuste contable, ¿no?, a las cuentas de balance que conlleva que tengamos que reflejar, pues, los saldos reales, ¿no?, de las cuentas, ¿no? No es un pecado, ¿verdad?, que durante el año podamos, aún haciendo cierres mensuales, pues podamos cometer errores contables por diversos motivos.
Entonces, es muy importante que previo a todo esto, pues ya lo decíamos, revisemos nuestras cuentas, nuestra balanza, nuestras relaciones analíticas y empecemos a hacer las conciliaciones de las cuentas. La finalidad de estas conciliaciones, como dice ahí, pues es garantizar la integridad de la información financiera o de la información contable de estas partidas, ¿no? Ejemplos de estas conciliaciones, pues son las conciliaciones de cuentas por cobrar, los clientes, los proveedores, las cuentas de tesorería, lo que son las cuentas bancarias, ¿no? Y es importante esto, ¿no? O sea, muchas veces no volteamos a ver otro tipo de conciliaciones que tenemos que hacer, como los que se mencionan aquí, y nos enfocamos en en esa conciliación muy cotidiana, muy rutinaria, que es la conciliación bancaria, porque pues sabemos que tenemos que conocer los saldos bancarios día a día, incluso a veces diariamente, ¿no? Entonces, sí, es importante elaborar las conciliaciones bancarias, hacer las depuraciones bancarias, en este caso que deriven de las conciliaciones, pero sin olvidarnos de todas las demás cuentas o de todos los demás rubros que tenemos que llevar a cabo esas conciliaciones. Que muchas veces se nos van de un ejercicio a otro, se nos van acumulando, van quedando con una antigüedad considerable y muchas veces ya nos va a costar más trabajo depurarlas o conciliarlas, ¿no? En este caso de las conciliaciones bancarias, pues dice es importante identificar los cheques en tránsito, por ejemplo, que es un efecto fiscal, el tema de los pagos a personas físicas, pagos a sociedades civiles, pagos a contribuyentes del régimen de agapes, ¿no? Que sabemos que si estamos en un régimen de personas morales del régimen general, pues tenemos que tener efectivamente cobrados o pagados esas contraprestaciones, esas partidas, para en esa medida poder hacerlas deducibles de acuerdo al 27, ¿no? Que es de la fracción octava, ¿no? Pero también a veces nos encontramos en las conciliaciones bancarias, pues lo normal son los cheques en tránsito, pero muchas veces hemos visto o hemos encontrado en las empresas conciliaciones bancarias que tienen partidas como, por ejemplo, conceptos cargados por el banco no reconocidos por la empresa, ¿sí? Tenemos muchos depósitos bancarios que no podemos identificar de qué clientes son partidas que son depósitos del banco no reconocidos por nosotros. Y aquí lo que se trata es de una conciliación, pues obviamente es encontrar el hilo de dónde deriva esa operación y poderla reconocer contablemente para su depuración. Las conciliaciones bancarias o de otro tipo, pues no se trata solamente de identificar las partidas en conciliación, ¿no? Sino realmente llevar a cabo los ajustes o los ajustes contables necesarios para que nuestra conciliación sea lo más apegado al saldo contable y al saldo bancario, ¿no? Entonces, es realmente la única partida, hemos dicho a veces, que tenemos que tener en las conciliaciones bancarias, pues es el cheque en tránsito, porque no depende de alguna manera del todo de nosotros, ¿no? Porque está en función al cobro, ¿no? A la presentación del cheque, pero todas las demás partidas deben ser sujetas a depuración, ¿no? Entonces, esta es parte de lo que nos va a llevar entonces pues a tener la información financiera actualizada al día y que va a servir de base para, en este caso, pues determinar los resultados fiscales que tengamos que determinar. Bueno, aquí está, dentro de las conciliaciones, pues decíamos las cuentas por cobrar, por ejemplo, la cartera de clientes, ¿no? Ahorita decíamos de la posibilidad, que creo que por aquí más adelante también ya se comenta, esa posibilidad que tenemos de poder hacer deducibles las cuentas incobrables, ¿no? Y para eso, pues, tenemos que reconocer y saber que las cuentas por cobrar, pues, existen, ¿no? Y están reconocidas contablemente. Para esto, pues, al hacer el ejercicio, pues, tenemos que hacer arqueos de cartera, arqueos de documentación, para efectos de que podamos saber cuáles son las cuentas reales y cuáles se están quedando omisas de pago, para efectos de dos cosas: llevar su depuración contable, o bien tener presente que existe esa posibilidad de hacerlas deducibles y que no se nos vayan los tiempos. Aquí tenemos, por ejemplo, dos condiciones. Sabemos que las cuentas por cobrar o las cuentas incobrables se pueden hacer deducibles en dos sentidos, ¿no? Una es por la prescripción del crédito y la otra se da cuando hay imposibilidad notoria de cobro, ¿no? Imposibilidad práctica de cobro. Entonces, tenemos que, hacia el cierre del año, saber y conocer nuestra cartera
para poder en un momento dado tomar alguna de esas dos opciones, ¿no? Y que, bueno, pues nos pueda ayudar un poco a disminuir, pues en este caso, la carga fiscal, ¿no? Aquí está un poco de lo mismo. Resalto esta parte de la prescripción, ¿no? Porque, como dice ahí, se señala que las pérdidas por créditos improbables son deducibles. Para que sean deducibles, perdón, tenemos que esperarnos al mes en que se consuma el plazo de prescripción. Entonces, tenemos que estar muy presentes de cuánto va a suceder o va a consumirse ese plazo. Porque en el caso de la prescripción, pues esta se da en el momento, incluso en el mes donde se prescribe el plazo, ¿no? Aunque sabemos que la deducibilidad la haremos en este caso hasta el cierre del ejercicio, pues tenemos que estar presentes de esas prescripciones, de todos los documentos. Al final es una opción la deducción, ¿verdad? Pero si tenemos la posibilidad de hacerlo, pues hacerlo. Si se nos fueron después del ejercicio, perdimos quizás esa oportunidad de poder hacer deducible estas cuentas, ¿no? Si bien, claro que si no lo hacemos, pues bueno, ya tendrán otros tipos de efectos en el futuro, pero es importante que podamos aprovechar este tipo de situaciones y muchas veces, en el peor de los casos, pues lo encontramos en las empresas, que sobre todo aquellas empresas que manejan carteras importantes de créditos altos, fuertes, montos importantes, que no tenemos documentada la deuda o no tenemos documentada el crédito hacia los clientes, y desde ahí pues tenemos que tener consciente de que cuando estamos ante un crédito importante, pues hay que documentarlo verdaderamente y reconocer esa deuda, ¿no? A través de un contrato de reconocimiento de deuda, un pagaré. Sabemos que para efectos de la prescripción, pues estos plazos se cumplen en función al tipo de documento con que se tenga reconocida la deuda, ¿no? Cómo se tenga documentada a través de estos títulos de crédito, pues nos va a dar los diferentes plazos, ¿no? Donde en este caso la deuda pues puede prescribir, ¿no? Y pues obviamente la notoria imposibilidad práctica de cobro, aquí pues ya tendríamos que traer un trabajo previo, ¿verdad? De gestión de cobro, de a lo mejor de una demanda de cobro y todo ese tipo de documentación que tenemos que tener para efectos de determinar sí, determinar la imposibilidad práctica de cobro. Por ahí hay algunas opciones en cuanto a los montos de los créditos, que la ley del impuesto sobre la renta nos dice que por determinados montos podemos considerar que hay una imposibilidad práctica de cobro, pero bueno, en general, cuando no es así, pues tenemos que tener todo este proceso de gestión de cobro para poder tomar esta opción, ¿no? Ok. Otra de las obligaciones fiscales que tenemos en la ley del impuesto sobre la renta, pues es la práctica o levantamiento de los inventarios físicos, ¿no? Que sabemos que es una obligación que tenemos que hacer al cierre del ejercicio. Y bueno, para todo llevar este proceso de toma física, pues obviamente tenemos que tomar en consideración pues muchos elementos, ¿no? Tanto de preparación, de cuándo sería la fecha probable para la toma física, hacer el acomodo de las mercancías, tener bien controlado nuestro inventario dentro del sistema de inventarios, así como tener físicamente controlar los productos a través de los códigos de barras, etcétera, ¿no? Determinar con anticipación qué personal va a intervenir en esa toma física, prevenir que todas las entradas de almacén estén registradas, que estén registradas todas las salidas de almacén a la fecha en que pretendamos levantar la toma física, considerar el asunto de que podamos tener mercancía en consignación, que no esté con nosotros, o mercancía que esté en tránsito, ¿verdad? Entonces, en general, pues tener un elemento o un proceso bien documentado donde nos indique el proceso para esa toma física de inventarios. Esto desde el punto de vista del control interno, pero también pues ahí está la obligación fiscal. Y esta la tenemos que cumplir y tenemos que tener en un momento dado evidencia, ¿verdad?, de que llevamos a cabo ese proceso. Quizás a veces la autoridad no lo revisa o no lo revisa muy a fondo, pero si en un momento dado nos piden demostrar que realmente habremos llevado esa toma de inventarios, pues tenemos que tener toda esa documentación, minutas, cardex y todas las tomas físicas que tenemos que documentar y que nos puedan demostrar que efectivamente cumplimos con esa obligación, ¿no?
La otra parte, pues, es cumplir con los métodos de evaluación en este inventario, ya sea cualquiera de los métodos que hemos identificado. Muchas veces podemos estar utilizando dos métodos o un método que no está previsto, y eso no está mal, simplemente que para efectos fiscales sabemos que nos tenemos que sujetar a cada uno de estos tipos de métodos. PES, identificador promedio, que es el más común, y en este caso, pues, el detallista para cierto tipo de empresas, ¿no? Y pues sabemos que todo este tema de la evaluación, pues ya hoy por hoy se hace por sistemas, ¿no? Pero el hecho de que no esté actualizado el inventario, pues nos puede arrojar evaluaciones incorrectas o inexactas, ¿no? Y que nos pueda llevar a que incluso el costo de lo vendido, tanto el inventario final, pues esté evaluado de manera incorrecta, ¿no? Entonces, todo el tema de los inventarios, pues es un rubro importante que tenemos que tener muy bien y muy identificado por el tema de la reducción del costo de las mercancías. Bueno, también el tema de tener reconocidos nuestros pasivos por impuestos. Bueno, por supuesto, realizar las provisiones correspondientes, sean de impuestos retenidos o impuestos propios, ¿no? Sabemos que por ahí en materia de control electrónica, pues uno de las cuentas sensibles, ¿no?, que la autoridad voltea a ver, pues es el tema de la cuenta de impuestos por pagar, ¿no? Porque ella quiere ver que todos nuestros impuestos estén ahí reconocidos, estén identificados, y que en función a eso ella sepa que podemos, o que ella que puede recuperar de un momento de estas cuentas, ¿no? Ya lo decíamos, también la otra parte de las conciliaciones, pues conciliar el saldo con proveedores, ¿no? Ya lo habíamos comentado, ¿no? También identificar las operaciones de comercio exterior. Muchas veces tenemos operaciones de comercio exterior y no las tenemos identificadas. Sabemos que este tipo de operaciones también son parte importante, en este caso, en una declaración anual, que tenemos que identificar cuáles son las mercancías de importación, cuáles son ventas de exportación incluso. Entonces, tenemos que identificar todo este tipo de operaciones, ¿no? Tanto de exportación como de importación, y tenemos que elaborar papeles de trabajo, ¿no?, que nos lleven a identificar, pues, todos los elementos, en este caso, de qué tipo de mercancía, qué tipo de importación realizamos, cuáles son las responsabilidades que tenemos en la importación y la exportación, para efectos de darle los reconocimientos contables debidos e incluso por los efectos fiscales, ¿no? Podemos tener mercancías en tránsito. Al cierre del ejercicio se da mucho que, por ejemplo, ya adquirimos una mercancía, pero esta pues no ha cruzado la frontera, ¿no?, porque está en tránsito, por ejemplo, viene caminando por carretera, viene una mercancía que se importa de otro país y viene en tránsito, y desde el punto de vista de los términos del comercio exterior, pues sabemos que ya puede ser nuestra responsabilidad esa mercancía, ya podemos considerarla como propia. Sin embargo, pues sabemos que para efectos fiscales, pues tenemos que cumplir los requisitos de legal estancia y de legal importación, y hacer todos los trámites, en este caso para efectos de su importación. Y sin embargo, tenemos ahí una partida donde podemos tener ya reconocido en los estados financieros una compra, una adquisición, pero que su deducción, pues no podremos hacerla porque no se ha hecho su importación definitiva, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos ese tipo de situaciones, ¿no?, que en los últimos meses del año hacemos adquisiciones de mercancía, pero que no van a alcanzar a importarse durante el cierre del ejercicio, ¿no? Pues tenemos que tener previsto todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Ya lo decíamos también, otro tema importante y que ha sido, pues, lo vemos en la contabilidad electrónica, ¿no? Como ya lo traemos en las declaraciones anuales, pero hoy el tema de las partes relacionadas se ha vuelto muy relevante para la autoridad, y lo vemos en los códigos aeroportuarios de la contabilidad electrónica, como cada cuenta, cada partida, cada rubro tiene y nos solicita identificar cuáles son las partes relacionadas que tiene la empresa. Y pues aquí se vuelve de real importancia, pues, tener los soportes, porque no solamente se trata, ya sabemos, de tener al cierre del ejercicio identificar nuestras operaciones o nuestros saldos, sino también que esas operaciones pues se hayan realizado conforme a precios de transferencia, ¿no?, que se hayan cumplido con los requisitos de que las operaciones se hayan pactado como si se hubieran pactado con partes independientes. Y ya sabemos que para eso pues tenemos que tener un soporte documental que se llama estudio de precios de transferencia.
Ya para entonces, pues nosotros ya tenemos que tener, si no internamente, pues tener contratado a un despacho especialista en precios de transferencia que ya vaya haciendo la evaluación de ese tipo de operaciones y que al cierre el ejercicio, pues ya tengamos por cumplida o posterior, como sea, antes de la declaración anual, que ya tengamos por cumplida esa obligación. Sabemos que si estamos realizando operaciones de comercio, de partes relacionadas internacionales con de partes relacionadas extranjeras, pues hay unas declaraciones informativas que hay que presentar y que, bueno, pues todavía más se vuelve importante, pues ya tener bien identificadas y bien evaluadas desde el punto de vista fiscal y también desde el punto de vista contable, pues todo ese tipo de operaciones. Ahí están los tres grandes flujos, la parte jurídica, la parte documental y la parte contable, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas definiciones de lo que es partes relacionadas. Las monedas extranjeras, también es importante tenerlas debidamente evaluadas, ¿sí? A los tipos de cambio. Sabemos que hay una fecha donde se concerta la operación, hay revaluaciones al cierre de cada mes, o al cierre o en este caso a la fecha de cobro o pago, ¿no? Entonces es importante tener bien identificadas nuestras cuentas en moneda extranjera para hacer las revaluaciones debidas. Bueno, aquí tenemos algunas conciliaciones o papeles de trabajo, la utilidad contable contra la utilidad fiscal, el costo de lo vendido contable contra el costo de lo vendido deducible, tener, por ejemplo, bien conciliados nuestros saldos a favor con los avisos de compensación, con nuestras declaraciones, para conocer cuáles son nuestros saldos a favor que vamos a tener hacia hacer el ejercicio. Si nuestro régimen es basado en flujo efectivo, pues tener bien conciliado el tema de la base facturada con la base de bancos, ¿no? Y pues la correcta definición de la utilidad en activos. Aquí está algunos otros aspectos como el ajuste por inflación, los ingresos que sean declarados para IVA y cuáles son declarados para renta. Ya lo decíamos aquí, la utilidad cambiaria y la pérdida cambiaria, que es una acumulación, una deducción fiscal, pues tenemos que estar muy bien en ese sentido revisado, ¿no? Sabemos lo que es la fluctuación que ha tenido el tipo de cambio, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí tenemos o podemos ver cómo se ha comportado en este año, desde enero hasta octubre, lo que es el tipo de cambio, un promedio, ¿no? Entonces, seguramente quienes tengan activos o pasivos monetarios en moneda extranjera, pues seguramente tendrán un impacto importante desde el punto de vista fiscal y bueno, pues hay que tenerlo bien previsto, ¿no? Bueno, toda la parte de sueldos y salarios también es muy importante dentro del cierre fiscal, hacer las conciliaciones de los sueldos contra nómina, contra las propias liquidaciones del Seguro Social, sobre la base del salario base de cotización. Es importante tener esas integraciones, poder demostrar, y más para aquellos que se dictaminan para efectos de Seguro Social, pues bueno, tener bien conciliado todo el tema de entrada con la contabilidad y las nóminas, ¿no? También, bueno, contra impuestos sobre nóminas, pues hay que tener conciliada la base contable con la base sobre la cual se te pagará este impuesto, ¿no? Pues otro de los temas que comentamos pues es el expediente fiscal. Todas las declaraciones, todos los papeles de trabajo, los avisos de compensación, algún requerimiento de la autoridad por ahí que nos haya notificado, exhortos, avisos, solventados y no solventados, pues bueno, son aspectos que tenemos que considerar para darles su solventación. Y pues ya decíamos ahorita, ¿no? Hoy por hoy pues todo está en electrónico, podemos tener nuestro expediente fiscal de carácter o de manera electrónica. Lo importante es tener a la mano toda esa información para cuando vayamos a necesitar en la declaración del resultado fiscal, pues tengamos a la mano con certeza cuáles son nuestros pagos provisionales, qué saldos a favor, con cuáles saldos a favor cuento, y por supuesto pues todas las declaraciones informativas. Esa es la práctica de tener debidamente expedientes fiscales, ¿no? Obligaciones legales, ¿no? Ya lo decíamos, es importante contar con todos los libros sociales. Los tres principales o los tres libros sociales que tenemos que tener en las sociedades pues son el libro de actas de asamblea, el libro de registro de acciones, bueno, en este caso, o libro de socios o accionistas. Tenemos que tener bien identificado cuáles son los poderes legales de la empresa, o sea, a quién ha otorgado poderes, perdón, quiénes son los representantes legales y si todavía ostentan esos poderes y esas facultades. También si decretamos dividendos o no, porque pues sabemos que si mientras haya pérdidas acumuladas, pues resulta impráctico e inviable
pues el hecho de decretar dividendos, ¿no? Entonces tenemos que tener todo este tipo de asuntos corporativos legales actualizados, ¿no? Y ya lo decíamos, desafortunadamente muchas veces hay un decreto de dividendos y la empresa pues ni siquiera el acta ha elaborado, ¿no? Entonces, mucho menos quizás hemos afectado las cuentas de CUFINES o las cuentas de la CUCA debidamente, ¿no? Entonces, todo esto, recordemos que forma parte de la contabilidad y no debemos esperar hasta el cierre del ejercicio o hasta que se requiera. Tenemos que tener toda esta documentación al día, ¿no? Al momento en que se hace un aumento de capital o se hace un decreto de dividendos, pues hay que tener las actas correspondientes y pasadas a los libros sociales, ¿no? En materia de avisos fiscales, ya lo decíamos, pues hay que estar muy al pendiente de todos los movimientos al RFC que hicimos durante el año y que se hayan presentado los avisos correspondientes. Por ejemplo, un cambio de domicilio, ¿verdad? Que no caigamos en el asunto de que nos hayamos movido de domicilio y hayamos omitido el aviso de cambio, ¿no? Por supuesto, esto es muy delicado. También todos los avisos que nos marca, en este caso, pues el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Verificar, por ejemplo, que los socios accionistas estén registrados en el RFC. Sabemos que esta es una obligación también de la persona moral, de acuerdo al código, y otros tipos de avisos, ¿no? Como apertura de establecimiento, cambios de razón social y cualquier otro tipo o actualización o modificación de obligaciones que hayamos tenido durante el ejercicio, pues que estén debidamente presentados los avisos, ¿no? Ya decíamos ahorita, ¿no? Que la importancia que tiene y reviste el hecho de avisar al SAT, y sobre todo cuando tomamos, por ejemplo, opciones fiscales o estímulos fiscales, pues que no se nos vaya a omitir ese tipo de avisos y que al final del ejercicio nos demos cuenta que, ¿sabes qué? Pues no podemos o tomamos esta opción, pero por el hecho de no darle la forma en el caso de presentar un aviso, pues podamos perder esa posibilidad o podamos perder ese estímulo que aplicamos. Aquí en materia de impuesto sobre la renta, pues hay que estar muy al pendiente del artículo 76 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Hay una serie de obligaciones para las personas morales que tenemos que cumplir, desde llevar registros contables, desde la expedición de comprobantes, todo el tema de la documentación de las partes relacionadas, que ya lo comentábamos ahorita, el demostrar con documentación que cumplimos con los precios de transferencia. Obviamente, pues ya ni se diga el formulario de estados financieros y la toma física de inventarios que ya comentábamos. Por ejemplo, aquí traemos la parte relacionada, pues ya lo comentamos aquí. Aquí los pagos, si hicimos decreto durante el año y pagamos dividendos, pues hacer las retenciones correspondientes. La obligación nos indica haber pagado con cheque o transferencia los dividendos, aunque cuando el modo de pago es en efectivo, ¿no? Porque también sabemos que hay otras formas de pago, ¿no? La emisión del CFDI en el decreto de dividendos, nos encontramos este año mucho el caso de que había decreto de dividendos y en el mejor de los casos, pues sí se había hecho el acta de asamblea, pero no se hicieron o no se emiten comprobantes fiscales. Por alguna razón, los contribuyentes no están emitiendo el comprobante fiscal por el complemento por decreto de dividendos y nos encontramos mucho esa situación y es algo que tenemos que cumplir. Si no lo cumplimos en el tiempo, en el mes o en el plazo que nos indica la ley, pues bueno, al menos al cierre del ejercicio, pues emitir todo este tipo de comprobantes, ¿no? Algunos sistemas de control de inventarios. En este caso sabemos que pues hay que llevar un sistema de control de inventarios, está la toma física, pero el registro contable a través de un sistema de control de inventarios y de inventarios perpetuos, pues sabemos que es la obligación que tenemos que llevar inventarios perpetuos, ¿no? Y por ahí pues hay posibilidades de llevar otro tipo de sistemas para ciertas empresas, ¿no? Pero la obligación fiscal pues es el sistema de registro de inventarios perpetuos, ¿no? Aquí, por ejemplo, también en la fracción 12, también volviendo al tema de los precios con operaciones con partes relacionadas, ahorita que lo estoy viendo aquí, pues también tener conscientes de que la obligación está para partes relacionadas extranjeras como nacionales, ¿no? Hemos visto en el transcurso de los años que ha habido muchas interpretaciones diversas en cuanto a si las partes relacionadas nacionales se deben de aplicar un estudio de proceso de transferencia. Definitivamente que sí, la definición así lo indica y no es excluyente de nuestras partes relacionadas que llevamos a cabo en México, ¿no? Y la ley pues lo señala, ¿no? Que tenemos que evaluarlas con cada uno de los métodos que nos establece, pues en este caso la ley, ¿no?
Y aquí tenemos otra serie pues, de obligaciones fiscales. La de informar, ¿no? A través de una forma fiscal que por ahí no recuerdo cuál es, pero es la de informar sobre los aumentos o los préstamos de capital, cuando estos son en efectivo. Por ahí revisar esa parte, si no tenemos ese supuesto y pues en este caso presentar esa obligación o esa declaración informativa. Si optamos por dictaminar nuestros estados financieros, por ahí la fracción 19 pues, nos obliga, ¿verdad?, a que demos a conocer a nuestros socios o a la asamblea pues, el informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, que esto pues, se dará obviamente en el siguiente ejercicio, ya una vez cerrado en la asamblea, ¿verdad?, que informemos a nuestros socios accionistas sobre ese informe, ¿no? O bien, se informe la asamblea, y una forma de hacerlo pues es, aquí la propia fracción nos indica que se considera que se cumple con esa obligación cuando se da lectura del informe sobre la revisión de la gestión fiscal del contribuyente, ¿no? Entonces, esto es para aquellos, esta obligación es especialmente pues, para aquellos que optaron por hacer dictaminar sus estados financieros, ¿no? Porque así lo señala la propia fracción. Algunas obligaciones que se actualizan con la declaración normal y complementaria. Ahorita comentábamos, hace un momento les comentaba, como por ejemplo a veces, por algún motivo durante el ejercicio, y esto se da mucho en las empresas dictaminadas, que hay una declaración complementaria, ¿no?, del ejercicio previo, y eso nos hace modificar el coeficiente de utilidad, y muchas veces caemos en que nos determinamos todos nuestros pagos provisionales con el coeficiente que habíamos determinado en la declaración normal, y no modificamos el coeficiente de nuestros papeles de trabajo, y bueno, pues eso nos origina pues un cálculo incorrecto en nuestros pagos provisionales precisamente, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes de todos esos indicadores fiscales que se están moviendo, que se están actualizando año con año, y que incluso desde una declaración normal a una complementaria, pues también pueden modificarse, y que quizás, por ejemplo, podamos tener o pensar que traemos, por decir como el número 3 ahí, que podamos tener pérdidas fiscales por amortizar, donde realmente a través de una declaración complementaria a lo mejor se nos disminuyeron y ya no contamos con ellos, ¿no?, hacia el cierre del ejercicio actual. Entonces tenemos que estar muy claros de todos estos indicadores fiscales, qué CUFIN, qué CUCA, qué pérdidas fiscales tenemos, la posibilidad de deducir la PTU pagada, y sobre todo pues haber aplicado de manera correcta el coeficiente de utilidad. Bueno, pues obviamente en materia de deducciones para efectos del resultado fiscal, pues ya sabemos, tenemos que voltear a ver el artículo 25 y tener muy claro cuáles son esas deducciones autorizadas que tenemos derecho o que podremos hacer deducibles durante el ejercicio. No está de más pues revisar esta parte, sobre todo lo que comentábamos en materia de créditos incobrables, pérdidas por caso fortuito, por ejemplo, la tema de los intereses devengados, que también está la posibilidad de hacerlos deducibles conforme se devenga, obviamente teniendo el comprobante fiscal, ¿verdad? Pero muchas veces se están devengando intereses y se nos olvida, ¿no?, esa parte de que son deducibles conforme se devenguen, y pues tampoco procuramos en este caso pues, el comprobante fiscal, ¿no? Y son en ese ejercicio cuando se pueden hacer. Ajuste inflacionario deducible. El tema de todas esas deducciones, pues tenemos que tener muy bien presente, pues cuáles son los requisitos, ¿no? Y voltear a ver, hacer nuestros papeles de trabajo de nuestras deducciones, y partida por partida, pues revisar si realmente estuvimos cumpliendo durante el año con cada uno de los requisitos que para cada deducción nos establece el artículo 27, ¿no? Ya sabemos que el requisito top, ¿no?, ¿verdad?, o el requisito máximo, pues es que todos estos gastos sean estrictamente indispensables pues, para la actividad del contribuyente, ¿no? Y aquí tenemos pues, dos razones, ¿no?, que nos llaman o que nos dicen cuándo son estrictamente indispensables, ¿no? Bueno, pues el tema de inversiones, ¿verdad?, pues también tenemos que revisar pues toda la posibilidad de incluso hacer a lo mejor una deducción inmediata, ¿no?, de inversiones, ¿no?, que todavía por ahí el decreto, si mal no recuerdo, todavía es aplicable para este año. Poder tomar esa opción, ¿verdad?, para poder aplicar esta deducción en caso de que pues, sea necesario, ¿no? Aquí pues la idea es que realmente conozcamos
identifiquemos cuáles son las inversiones y que pues sobre todo incorporemos al costo de adquisición pues todas las erogaciones que lo conforman, ¿no? Bueno, pues aquí algunas consideraciones en caso de venta de activos fijos, ¿no? Que sabemos que en este caso la deducción o la acumulación de este tipo de operaciones pues es la utilidad y no el ingreso, ¿no? Y que este concepto pues va a formar parte de la conciliación contable fiscal, ¿no? Algunas consideraciones pues aquí las tenemos: la fecha de adquisición, la fecha de venta, la aplicación de la mecánica anterior implica, por ejemplo, el cálculo extralibros. Obviamente tenemos que tener un papel de trabajo para tener ese tipo de operaciones y sabemos que tenemos que reconocerlas tanto contable como fiscalmente, ¿no? Ahora con la contabilidad electrónica, ¿no? En cuentas de orden. Decreto de dividendos, pues también ya lo comentábamos. Hay que tener presente primeramente que tengamos utilidades contables para poder determinar o acordar, ¿verdad?, por parte de la Asamblea el hecho de poder disponer de utilidades y que éstas se conviertan pues en tema de dividendos. Ok. Pues aquí el artículo 10, ¿verdad?, nos habla todo el tema relativo a cómo se va a determinar el impuesto por decreto de dividendos cuando pues no contamos con el CONFIN, ¿no? La piramidación y a qué tasas se van a determinar. También otro indicador fiscal que tenemos que tener muy bien en nuestro papel de trabajo pues es la CUCA. La CUCA y la CUFIN, las dos cuentas fiscales, ¿no?, que tenemos que tenerlas actualizadas. Ya reconocido todos los movimientos de capital o todos los movimientos de utilidades que hayamos tenido vía decreto de dividendos, es lo mismo, ¿no? Tenemos que tener muy claro estas cuentas porque pues, sabemos que son las que vamos a declarar en nuestra declaración de la inversión. Pues aquí está todo el tema de cómo se actualizan estas cuentas. No lo vamos a tocar, pero pues al ser cuentas con indicadores fiscales, pues son importantes dárselas a conocer a la asamblea en un momento dado, ¿no? Para en este caso la toma de decisiones, ¿no?, de movimientos de capital. Las pérdidas fiscales, pues es lo primero que a veces cuando tenemos un resultado fiscal positivo, una utilidad fiscal, ¿verdad?, nos preguntamos siempre: oye, ¿y tenemos pérdidas fiscales? ¿Verdad? Lo primero que nos preguntamos, ¿no? Entonces, pues es muy preciso que se tengan muy bien identificadas y muy bien actualizadas y qué derechos tenemos, porque podemos caer en el supuesto de que haya pérdidas que ya hayan caducado de acuerdo a su tiempo y no caigamos en el error de amortizarlas indebidamente, ¿no? Porque ya vemos que aquí hay multas o infracciones, ¿no?, por declarar multas o pérdidas fiscales improcedentes en este caso, ¿no? Hay que tener en cuenta el plazo para amortizarla y su actualización. Aquí está un cálculo, ¿verdad?, de más o menos de cómo se calcula la parte de las pérdidas fiscales. No lo vamos a tocar. Ok. El otro tema importante, ¿verdad?, que pues hay que tener muy bien reconocido tanto contablemente como fiscalmente de todos nuestros saldos a favor que tengamos al cierre del ejercicio y que al final de cuentas nos den la posibilidad, ¿verdad?, de ante eventualmente un impuesto por pagar, un impuesto del ejercicio, pues podamos utilizar este tipo de saldos y que podamos compensarlo, ¿no?, y que nos pueda ayudar a evitar el generar salidas de flujo de efectivo, donde podamos evitar esas salidas a través de la compensación de estos saldos a favor. Y esto es muy importante en la conciliación que hablábamos de las cuentas contables, que tenemos que tener presente y bien identificado este tema de no solamente a veces tenemos cuentas a favor de impuestos en nuestros estados financieros, pero desconocemos de qué periodo se originan, de qué periodo y de cuándo se presentó la declaración que lo originó. Muchas veces son remanentes de saldos a favor y desconocemos a través de avisos de compensación cuándo fue la última vez que se compensó. Toda esta información tenemos que tenerla muy a la mano si queremos, en este caso, pues hacer una compensación contra un eventual impuesto del ejercicio que tengamos que pagar en ese año, ¿no? Obviamente, pues ese papel de trabajo, pues que sepamos cuáles son las saldos a favor que solicitamos en devolución
qué saldos a favor fueron acreditados, qué saldos fueron compensados, y al final, pues como les comento, pues nos lleve a que tengamos muy claro todo este derecho que tenemos de poder compensarlos. Bueno, pues aquí está, por ejemplo, también pues, el tema de los avisos, como dice aquí, verificar que sí están todos a favor pendientes de recuperar y las razones por las que en su caso no se han tramitado oportunamente su recuperación, ¿no? Ya lo comentaba. El tema de la compensación, pues recordar que el tener saldos a favor pues nos evita el causar recargos cuando estos saldos a favor son anteriores a la contribución por pagar. Y entonces pues nos ayuda un poco en el tema del pago de los recargos. Bueno, pues con esto llegamos a las conclusiones del tema de este día. Aquí decimos que la presentación, o si queremos hacer una conclusión de esta presentación que hicimos en este momento, pues es que resaltar la importancia de que tenemos que tener la información necesaria para un correcto cierre fiscal, ¿no? Todos estos temas, todos estos puntos a considerar que vimos, que comentamos ahorita, pues hay que tenerlos muy presentes. Hay muchas cosas, hay muchos papeles de trabajo, hay muchos temas que durante el ejercicio debemos estar trabajando con ellos y no esperarnos hasta el cierre del ejercicio para podernos a trabajar en ellos, ¿no? Sino que cada cierre mensual, no solamente cerrar la contabilidad, podemos o terminar los papeles de trabajo que vayamos a ocupar para tener un pago provisional, sino que desde ese momento hay muchos papeles de trabajo que podemos estar actualizando y que van a originar partidas que son para un resultado fiscal anual, ¿no? Pero eso nos va a llevar a que pues, no nos ganen los tiempos al final del día y que podamos tener un mejor control de este cierre fiscal, que podamos tener en tiempo y forma, llegar a la declaración anual con un trabajo ya previamente elaborado, un camino recorrido, y que pues no andemos en las prisas y que nos pueda originar cuestiones inexactas en la determinación de los presupuestos, ¿no? Tener cuidado y planear el fin del ejercicio nos indica que es una empresa organizada, se preocupa por sus procesos futuros, pero se ocupa en las acciones en su beneficio. Entonces, esta sería un poco de las conclusiones que les puedo compartir y bueno, pues sería todo por este día, ¿no? En lo que respecta a este tema. Si tienen algún comentario, sería importante que lo hicieran ver o alguna pregunta, estamos abiertos a escucharlos. No sé, ¿no? A última hora se anda haciendo todo. Pues para el cierre fiscal ahorita es buen tiempo. Ya es octubre, ya quedan 2 meses. Entonces ahorita es un buen tiempo ir viendo todo esto. Claro, Juan Carlos, pues es el mensaje, ¿no? que estamos dando con este tema, ¿no? Y que pues realmente nos ocupemos en eso, ¿no? Tanto internamente en las empresas como los asesores, pues que pues iniciemos con ese trabajo, ¿no? Que tenemos que hacer y que también es muy importante.